Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Desde el año 2011 al año 2020 estuvo invitando a través de una red social en una web profunda a docenas de hombres a violar a su mujer. Hay lugares en el mundo digital donde se puede convocar a los psicópatas y degenerados para una empresa solidaria y abyecta. Yo diría que Pelicot se acomodó con inteligencia a las circunstancias de su vida y utilizó una creatividad perversa. Él no es un loco, pero no puede querer a sus hijos. Porque ¿cómo vas a querer a tus hijos mientras torturas y humillas a la madre de tus hijos? Eso no tiene ningún sentido. El monstruo ya no es solo el extraño, el que surge de las sombras o la soledad de un callejón solitario, sino que es la persona cuya principal misión es cuidarte y protegerte. Y eso es algo desolador. ¿Dónde podía encontrar Dominique Pelicot placer, satisfacción en las atrocidades que cometía para tratar de entender lo que de alguna forma se nos escapa a la razón? El Perfilador, con Vicente Garrido. Episodio 2. Dominique Pelicot. Entre julio de 2011 y octubre de 2020, 72 hombres violaron a una mujer a la que su marido había drogado sin su consentimiento para que permaneciera inconsciente. Filmaba a sus agresores, a los que él mismo había captado por internet. Durante la investigación, la policía encontró más de 20.000 vídeos y fotografías que confirman los hechos. El 4 de septiembre de 2024, en el primer día del juicio, la víctima decidió renunciar a su derecho al anonimato. El miedo debía cambiar de bando. Os damos la bienvenida al Perfilador. Yo soy Ricard Chicot y hoy profundizaremos en uno de los casos más escabrosos de violencia sexual que han estremecido Europa en los últimos tiempos. El caso de Dominique y Gisèle Pelicot. ¿Quién es realmente? ¿Qué comparte con otros violadores en serie? ¿Cómo lograron pasar desapercibidas sus acciones durante tantos años? Para responder a esta y a otras muchas preguntas, tenemos como siempre a nuestro perfilador, Vicente Garrido, catedrático de Educación y Criminología en la Universidad de Valencia y perfilador en diferentes casos en la historia criminal española en las últimas décadas, que lo ha definido como un claro ejemplo de lo que la ciencia forense conoce como psicópata integrado. Bienvenido, Vicente. Muchas gracias, Ricard. En primer lugar, ¿qué es un psicópata integrado? Un psicópata integrado es alguien que no ha sido identificado y por consiguiente la gente no lo tiene como tal, ni como psicópata ni como criminal. A diferencia de los psicópatas criminales identificados, que son los que conocemos por sus fechorías, porque han salido en los medios, porque aparecen como los sujetos más peligrosos y sobre ellos hay una clara sensación pública de amenaza. Ahora bien, es un psicópata. ¿Y eso qué significa? Significa que se trata de individuos que tienen tres facetas de personalidad fundamentales. Una, en el ámbito interpersonal, son manipuladores, profundamente egocéntricos y narcisistas, mentirosos. En el ámbito afectivo no tienen empatía, son crueles, emocionalmente insensibles y jamás reconocen la culpabilidad de nada. Y en el ámbito de lo que es el estilo de vida son irresponsables, impetuosos, aman el riesgo y no tienen ninguna pretensión de que con su comportamiento se beneficie a alguien, más bien lo contrario. Los intereses son puramente personales. Son almas libres, versos sueltos en su propia concepción, no le deben nada a nadie y solo son dueños ellos mismos de su destino. Un asesino en serie que hemos visto en innumerables películas es un ejemplo de psicópata integrado criminal. Pero está integrado porque, como tú bien sabes, la mayor parte del tiempo la gente lo considera un vecino o un trabajador ejemplar, un líder de una secta destructiva, mientras mantiene la fachada de hombre espiritual, es un psicópata integrado criminal, puesto que la secta es destructiva. Los violadores en series, financieros o políticos que de manera subrepticia forman parte del crimen organizado o conspiran contra el bienestar de su pueblo mediante actos que generan violencia y devastación económica, son también psicópatas integrados porque son líderes. Es decir, los psicópatas integrados criminales son los peores, porque desde fuera no lo parecen. Dicho esto, la mayoría de los psicópatas integrados no lo son. No cometen crímenes, aunque son profundamente inmorales y sin duda, como persiguen su propio interés,
constituyen un azote y una amenaza para la salud mental de las personas que están a su alrededor. Exactamente, ¿qué es lo que hizo Pelicot? No podemos llamarlo técnicamente un violador serial, puesto que él violó muchas veces o incitó que lo hicieran a una sola víctima, que es a su mujer. Desde el año 2011 al año 2020 estuvo invitando a través de una red social en una web profunda, lo que se llama una web oscura, alejada del control de la policía, a docenas de hombres a violar a su mujer. Sí que lo podemos llamar violador reincidente, puesto que en 1999, como él mismo confesó una vez capturado por los crímenes contra su mujer, él ya había participado en el intento de violación de una mujer. Fingió ser un cliente de una inmobiliaria y cuando la mujer le llevó a visitar el piso o la casa en la que teóricamente él mostraba interés, intentó violarla. La policía no lo detuvo porque no tenía indicios suficientes, pero luego él lo confesó. Luego era un violador reincidente y todavía más, y en este caso sí que podríamos llamarle violador en serie, si se demostrara, cosa que creo que es difícil, que él fue responsable de la violación y el asesinato de otra mujer, cosa que él niega. Lo excepcional está en la brutalidad y en el tiempo de las sevicias, en el hecho de que durante 10 años hiciera de su mujer objeto de los deseos más repugnantes de cerca de 90 personas que él dijo que había invitado a violar a su mujer. Finalmente la policía solo pudo encontrar indicios de 72, pero de esos 72 solo pudo encontrar pruebas de 50 más el propio Pelicot, lo cual te da una idea del tipo de agresión que sufrió esta mujer, repito, durante casi 10 años. Sin la existencia de una web como la que aparece en este caso, como la que de alguna forma facilita ese comportamiento de Pelicot, ¿no se hubiese producido todas estas violaciones, Vicente? ¿O ese violador ya estaba creciendo, iba a consumar igualmente todas esas atrocidades? Pelicot, como otros agresores sexuales u homicidas, si vamos al caso, utiliza aquello que tienen a mano dentro de lo que es su contexto vital, dentro de lo que es el tipo de vida y el lugar en el cual están actuando. Es evidente que él había iniciado una carrera criminal a través de ese intento de violación en el año 99. ¿Qué fue lo que ocurrió? Probablemente tuvo miedo. Probablemente debido a que es un psicópata integrado y los psicópatas integrados tienen un buen autocontrol, reflexionó y llegó a la conclusión de que repetir este tipo de actos, aunque repito, hay una violación y un homicidio que sería anterior también en el 2010, que la policía lo investiga como sospechoso fundamental y él lo negó. Pero en todo caso, yo creo que él encontró en Internet efectivamente un medio para saciar su pulsión de una manera perfecta, de una manera secreta. Pero claro, no le servía violar a su mujer, porque en definitiva era su mujer, con la cual había tenido sexo durante muchísimos años. Entonces, precisamente, la pulsión de depravación que él sentía solo se podía hacer a través de la participación de otros. En este sentido, yo diría que Pelicot se acomodó con inteligencia a las circunstancias de su vida y utilizó una creatividad perversa para no exponerse a lo que sería una vida de agresiones fuera de casa a personas desconocidas o con las cuales tenía un contacto ocasional, porque él sintió miedo y no se sintió seguro en ese ámbito. ¿Cómo logra Dominique Pelicot engañar durante tantos años a su familia y a su entorno? Bueno, como he dicho, son prácticamente 10 años. Yo creo que la clave está en dos mecanismos. Él utilizó dos mecanismos. Por una parte, la fantasía, porque obviamente él no pensó de la noche a la mañana en ese sistema y lo puso en práctica. Estuvo pensando durante mucho tiempo. Es evidente que se dio cuenta que la fantasía en un contexto de privacidad podía satisfacer la pulsión que él había logrado tener en la agresión física y directa con una mujer a la que deseaba pero que no conocía. Entonces aprendió a generar la sensación de control, de poder que tiene todo psicópata violento
a canalizarla a través de lo que es una fantasía privada, que requería la participación de otro, pero ya no era atacando a una persona fuera. Entonces él se dio cuenta que a través de la grabación, a través de la constatación minuciosa de lo que podríamos considerar un set de rodaje, él podía generar un mundo onírico privado en el que su mujer era una estrella invitada, no consciente. Y efectivamente, esto funcionó, porque el hecho de que su mujer no fuera consciente de lo que le estaba pasando aseguraba su impunidad, porque lo dejaba todo en el ámbito del secreto. Por otra parte, los violadores invitados mantenían, como es lógico, el secreto, porque ellos eran conscientes de que estaban participando claramente en una agresión sexual, por mucho que luego, sabes, Ricard, en el juicio dijeran que pensaban que todo aquello estaba pactado con la mujer, de que era un trío consentido, etc., ¿no? Y una segunda cuestión muy importante, que yo creo que también ayuda a entender por qué se mantiene todo este sistema perverso, es que no olvidemos que Pellicot es un tipo que es capaz de mantener esa disociación, de esa doble vida. Es decir, no es alguien que se meta en líos, se meta en problemas que den lugar a que intervenga la policía o que genere dudas acerca de su personalidad y su modo de actuar. Es una persona considerado un tipo del todo normal. De hecho, sus hijos lo consideraron un padre excelente, su mujer lo consideraba un marido estupendo. Entonces, él era capaz de mostrar a los demás una bonomía, una virtud, una honradez que hacía del todo imposible que la gente imaginara que podía llevar a cabo una fantasía tan demencial como la que estaba haciendo. C'est avec une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Ce procès a été une épreuve très difficile et à cet instant, je pense en premier lieu à mes 3 enfants, David, Caroline et Florian. ¿Puede un psicópata depredador ser un buen padre, un buen marido y un buen abuelo? Bueno, esta es una buena pregunta porque en realidad, Ricard, si recuerdas algunas declaraciones de sus hijos, parece que era un padre estupendo. De hecho, Pellicot tuvo 3 hijos, o tiene 3 hijos. Carolina, que destacó por, de alguna manera, levantar la voz pública acerca de la actitud y comportamiento de su padre como una ofensa no solamente a lo que es la vida familiar, sino como un ejemplo representativo de la violencia sexual a la que se ven sometidas muchas mujeres, ¿no? Pero repito, Florian, uno de los hijos, declaró en el tribunal que había disfrutado de una infancia normal y que su padre siempre estuvo presente para ellos. Pero claro, Florian también dijo en el juicio que la opinión que tenía de su padre acerca de persona en su trato con las mujeres también era estupenda, porque dijo que sabía que su padre siempre había sido educado y respetuoso con las mujeres, pero ya sabemos que había intentado violar a una. Luego, ¿qué significa esto? Significa que los hijos lo definen como un buen padre porque no pueden compararlo. ¿Por qué? Porque los hijos ven que él hace lo que hacen los padres de sus amigos, los padres de los hijos de otros familiares. En definitiva, los lleva al fútbol, o los lleva al extraescolar, o se van de vacaciones, o se ocupa de sus tareas. Pero eso no significa que les quiera. Eso significa que Pellicot sabe lo que hacen los padres normales y él es capaz de imitar esos comportamientos, porque él es una persona con una inteligencia normal. Él no es un loco, no es una persona desconectada de la realidad. Pero no puede querer a sus hijos. Porque, ¿cómo vas a querer a tus hijos mientras torturas y humillas a la madre de tus hijos? Eso no tiene ningún sentido. La pura comparación de estas dos cosas en nuestra cabeza te repugna. Tú no puedes querer a tus hijos si maltratas de una manera brutal a la madre de tus hijos. De igual manera, los hijos sí que quieren a su padre. ¿Por qué? Porque desarrollan el vínculo natural con una persona que no te maltrata, con una persona que no te amenaza. Pero claro, los hijos hacen una falsa extrapolación. Si yo quiero a mi padre y mi padre hace lo que hacen otros padres, mi padre me quiere a mí. Pero eso es un error, y es un error lógico. Al mismo tiempo, sienten el afecto auténtico de su madre.
ese vínculo es el esencial, mientras que los padres hacen el papel y los niños tienen un vínculo bueno con el padre y reciben el amor de la madre. El resultado es: mi padre me quiere, mi padre ha sido un gran padre, pero no es así. Un ejemplo muy interesante sobre este punto es el de Kerry Rawson, que era la hija del asesino en serie BTK Dennis Rader, un hombre que mató a 10 personas a lo largo de 2 décadas, empezando en 1974. Kerry Rawson escribió un libro hablando de su padre y dijo que su padre había sido siempre un padre excelente, pero si uno lee su libro, su biografía, te das cuenta que en determinados momentos ella llega a escribir que su padre, en su modo de mirar, le había dado auténtico miedo y terror, porque él, de manera inconsciente, o ella, de manera inconsciente, mejor dicho, intuyó que había una profunda amenaza detrás de los ojos de su padre, que generalmente era un buen padre. Luego, es muy difícil para un niño, mientras va creciendo, poder llegar a testar de manera realista si los padres, o el padre en este caso, realmente le quiere. Si no le maltrata, si no le humilla, si se ocupa de él, el hijo, de manera natural, por las razones que he explicado, tenderá a creer que su padre es un buen padre. Pero es imposible que un padre quiera a su hijo o a sus hijos actuando de esa manera contra su madre. ¿Estamos ante un claro ejemplo de Jekyll y Hyde? El mito o la imagen que está en el inconsciente, en el imaginario popular de Jekyll y Hyde es muy buena referencia, Ricard, porque los asesinos en serie la han utilizado muchas veces para explicar por qué matan. Es alguien que no soy yo, es alguien que surge dentro de mí y que me controla. Es otra persona en realidad quien ha hecho esto, no yo, porque yo quiero a mi mujer, yo quiero a mi hijo o a mis hijos. Yo soy un hombre con temor de Dios, yo tengo virtudes, soy una persona moral. Lo que ha hecho eso a mí no me representa. Pero en realidad es imposible que esto ocurra en una situación que se prolonga tantísimo en el tiempo. Tú fíjate que Dominique Pelicot necesita todo un entramado logístico profuso para lograr lo que hace. No es una acción, vamos a llamarle, improvisada en un momento de debilidad que de alguna manera te usurpa y te hace perder el control de tus actos. Tú piensas que Pelicot establecía unas reglas muy estrictas a la hora de permitir que el invitado llevara a cabo la violación de su mujer. Era como una especie de... En primer lugar, era un director de casting. De todas las personas que respondían positivamente a su invitación en la web profunda de violar a su mujer, él seleccionaba a aquella persona que le parecía, por las razones que fuera, más adecuada. Pero en segundo lugar, cuando llegaban a su casa, les obligaba a aparcar a una cierta distancia de su casa. Si hacía frío, les obligaba a calentarse las manos, les prohibía beber o fumar para no despertar a su mujer, y tenían que seguir de una manera estricta las indicaciones en el juego sexual que él pretendía, mientras él rodaba todo esto desde diferentes ángulos. Es evidente que esto, sostenido durante 10 años, lo que realmente significa es que la mayor parte del tiempo eres el depredador. La mayor parte del tiempo vives para eso. No es que tu buen hacer haya sido asaltado en momentos de debilidad. Es que justamente tu auténtica naturaleza se prolonga durante ese tiempo con una gran intensidad. Y ocasionalmente, vamos a llamarle el hombre moral, viene a ponerte esa máscara de sociabilidad y de honradez. Pero tú profundamente has sido durante ese tiempo el violador. De ahí que la excusa de Jekyll y Hyde no tenga mucho sentido cuando yo se los oigo, y es algo que escucho con frecuencia, ni lo considero una buena explicación, porque los psiquiatras dijeron que tenía 2 personalidades. No querían decir que uno no era consciente de la otra, pero llegaron a decir que funcionaba de 2 maneras o coexistían de 2 maneras diferentes, dando a entender que cuando él no es el depredador es una buena persona, pero eso no es así. Cuando él no está depedrando, está pensando en hacerlo. Cuando él acompaña a su mujer al médico porque su mujer teme volverse loca, porque está teniendo un cansancio físico, son 10 años, Ricard, 100 veces violada. Cuando está teniendo un agotamiento físico que no puede entender, cuando está pensando que quizá tenga un tumor cerebral o esté en un proceso de Alzheimer y él la está acompañando, él está pensando en imágenes para luego ser filmadas
y determinadas situaciones que van a desarrollar su fantasía. Luego, yo diría que la mayor parte del tiempo él pensaba como un depredador. Por eso, desde el punto de vista metafórico, es fácil de decirlo y es una imagen gráfica. Pero no se trata de dos personalidades viviendo dentro de uno. No, es el psicópata que durante la mayor parte de su tiempo vital solo piensa en aquello que le define, y es precisamente depredar, abusar a su mujer. Un depredador sexual como Dominique Pelicot ¿nace o se hace? Ricard, es complicado responder a esta pregunta que invita a decir una cosa u otra. Hoy en día lo que pensamos es que hay una base, hay una vulnerabilidad. Ted Bundy, hablando de las personas proclives a ser como él era, decía que existían ciertas vulnerabilidades. Él no sabía definirla. En algún momento conjeturó que podían ser genéticas. Hoy en día sabemos que la psicopatía tiene una base genética importante y que en determinados casos el ambiente desarrolla y potencia los rasgos psicopáticos heredados y en otros casos los minimiza y los inhibe. Si uno se interesa por la biografía de este hombre, no se ha escrito mucho, pero lo que he podido leer es que en verdad este hombre tuvo una vida normal, salvo que él en un momento determinado dijo, excusándose, que fue abusado de niño, cosa que no sé si le vamos a dar mucha credibilidad, porque si yo te dijera, Ricard, la cantidad de asesinos en serie y violadores que han dicho esto mismo, lo mirarías con mucho escepticismo. Nadie se hace un depredador sexual porque, entre comillas, ha sido objeto de una violación, como tú la quieras llamar. Esto es un trauma, es algo que sufre, pero si así fuera, los cientos de miles de personas que en un país determinado, al cabo de un periodo de tiempo, han sufrido agresiones sexuales, serían violadores y literalmente sería imposible salir a la calle. Tiene que haber un desarrollo dentro de la personalidad del sujeto que le haga progresivamente desarrollar una obsesión donde la violencia sea la solución fundamental a una angustia que siente, la angustia de que la vida convencional es una mentira. Y el psicópata pelea por desarrollar su vida esencial. Mira, es muy interesante, cuando él pidió perdón y todo esto, es muy interesante que analices la respuesta que da al abogado de la familia Pelicot, ¿verdad? Cuando le pregunta a Antoine Camus, el abogado le pregunta a Dominique Pelicot, su hija, sobre todo su hija, Carolina, está sufriendo, pero también sus otros hijos, pensando que usted posiblemente pudo abusar de ellos. ¿Quiere usted liberarle de esta pesadilla y contestar claramente? Y Dominique Pelicot se cansó de fingir y dijo, no es mi problema. Ese tipo de personalidad egocéntrica, dura, insensible, sin empatía, se forja con el tiempo. ¿Por qué en este caso derivó en esta criminalidad tan abyecta? Porque el potencial psicopático prosperó y el ambiente en el que vivió no fue suficiente para inhibirlo. Si quieres pensar lo que él dice del abuso sexual como un factor, si te lo crees, me resulta una explicación absolutamente insuficiente. Y luego la respuesta es, hay una vulnerabilidad, hay un factor de riesgo de tipo genético y luego es lo que sucede en su vida lo que puede dar como resultado que tú actúes como un agresor, como un asesino o no. ¿Dónde actúan generalmente los psicópatas integrados? ¿En su entorno más cercano, en el trabajo, la familia? Sin duda, el psicópata integrado busca, como antes he dicho, el poder y el control allí donde se desenvuelve. Muchos, si son personas que tienen importancia, que tienen poder, lo hacen tanto en su familia como en su lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque tienen el poder en ambos sitios. Y el psicópata busca siempre el poder. Los que son, por así decir, los psicópatas a los que yo llamo funcionales, que no destacan por haber conseguido nada particularmente sobresaliente, normalmente limitan su acción a la familia o a aquellos allegados a los que él puede someter por su mayor agresividad, por su mayor astucia, por su mayor capacidad de manipulación. Pero es evidente que si un psicópata integrado
en su trabajo tiene un enorme poder, su influencia va más allá de sus allegados o conocidos, puede afectar a cientos de miles o a millones de personas. ¿Y no hay ningún indicio que resulte determinante, que pueda anticipar de alguna forma el comportamiento futuro, que pueda levantar sospechas? Porque en el caso de Pelicot estamos hablando de que sí que hay un antecedente claro, que de alguna forma es una alarma, pero no hay a lo mejor un seguimiento que posibilite que detenga esa carrera, ¿no?, de atrocidades. Sí, el psicópata integrado puede ser identificado, pero tiene que darse una serie de circunstancias. La primera, Ricard, es que la gente sepa lo que es un psicópata, que yo creo que todavía la inmensa mayoría de la gente no lo sabe. Tiene el cliché que se ve en los medios de comunicación o en los productos culturales, que en algunos casos son muy ciertos, pero obviamente pensar que el psicópata es un asesino en serie, como prácticamente se considera si uno atiende a las televisiones o, mejor dicho, a las películas, a las series, etcétera, pues es un grave error. El psicópata más numeroso es el integrado, es el que vive en tu proximidad y del cual va a depender en buena medida tu felicidad, puesto que una persona así vive a tu costa, te vampiriza y te divide en persona útil o inútil, en acólito o en enemigo. Y en función de dónde estés situado en esas casillas, te va a dar un trato u otro. Así pues, lo primero es comprender que existe el psicópata y comprender sus características. De ahí que haya escrito últimamente sobre el psicópata integrado, porque es un tema muy importante. Y desde luego es muy importante comprender qué es lo que busca el psicópata. El psicópata no te va a amar, no va a establecer un vínculo importante o significativo contigo. Todo lo que hace es para su propio beneficio. El propio Pelicot, en un momento determinado, cansado de decir cuánto lo siento, pido perdón, dijo, y no se puede ser más claro en el juicio: nadie pertenece a nadie, pero hice lo que quise cuando sentía la necesidad urgente de hacerlo. Esto es lo que explica toda esta historia. Fue un momento de sinceridad fantástico, diciendo, oiga, no es que yo fui abusado, no es que pobrecito tenía un trauma, no, yo tenía una necesidad, hice lo que quise cuando quise. Y de esto va esta historia. Se ve que en ese momento tuvo el momento lúcido. Y entonces tú tienes que entender de qué va esta historia. De ahí que sea tan importante saber observar. Porque muchas veces vemos lo que queremos ver y no nos damos cuenta lo que realmente hace. Mi consejo siempre es: fíjate en lo que hace el sujeto, no en lo que dice que hace. Y quizá algunas veces podamos excusar o racionalizar algún comportamiento, pero si sabemos mirar, iremos perfilando nuestra habilidad y comprenderemos la auténtica naturaleza de sus actos. Y desde luego hay otra cosa que yo siempre recomiendo, y es: pregúntate, ¿tu vida se ha vuelto más angosta, más difícil, más pesada desde que estás en un trato o estás en tratos con esta persona? Porque la acción del psicópata, pasada una etapa primera de seducción, va a ser esta. Vas a encontrarte de pronto que tu vida es mucho peor. Y pregúntate cuál es la causa. A partir de ahí, creo que tenemos posibilidades de poder liberarnos de un psicópata. El caso del cirujano, también francés, Joël Esquarnec, también es paradigmático. Acumuló 299 víctimas de abuso sexual, la mayoría menores de edad, que le convierten en el pederasta identificado más prolífico en la historia del crimen. ¿Qué une a ambos psicópatas? Les une su depravación sexual, su fachada de normalidad, pero hay diferencias muy importantes. Por un lado, la victimología. Pelicot tiene sus fantasías en mujeres adultas. Ya sabemos que llevó a cabo un intento de violación y si él hubiera podido violar a otras mujeres adultas lo hubiera hecho. Lo que ocurre es que, como ya he explicado, él desarrolló una fantasía en la que se sentía seguro, mientras que el Esquarnec es un pedófilo activo, un pederasta que durante 30 años viola a cerca de 300 menores. Luego la victimología es completamente diferente. Y luego, por otra parte, en la propia fantasía, la conversión en acto es muy diferente, porque Pelicot, debido a que la mayor parte del tiempo es un hombre temeroso y no tiene un trabajo que le permita el contacto con personas a las cuales seducir o controlar por sumisión química, no puede violar si no utiliza la fuerza física, y eso no le ocurre a Esquarnec, que es
cirujano gástrico y por consiguiente puede utilizar su trabajo y el contexto hospitalario en el que trabaja para llevar a cabo sus perversiones. Luego les une la psicopatía integrada, la máscara de normalidad, pero les separa la victimología y el modus operandi. Ambos se arrepintieron en el juicio de manera reiterada. ¿Tú crees que en los dos casos su arrepentimiento era sincero? Bueno, por lo que te he comentado antes, supongo que ya habrás adivinado que mi respuesta es no. ¿Por qué no? En primer lugar, porque como antes he comentado, ellos realmente vivieron para sus delitos. Su naturaleza esencial era esa. Y en segundo lugar, porque los psicópatas, hay una cosa, sobre todo los integrados, hay una cosa que cuidan de manera extraordinaria y es la gestión de la imagen. Una vez que hay pruebas abrumadoras de lo que hicieron, es evidente que negar su responsabilidad no tenía ningún sentido desde el punto de vista jurídico. Entonces, ¿qué hicieron? Gestionar la imagen, que es lo poco que le queda en esas circunstancias. ¿Y qué es lo que ganan gestionando la imagen? Por una parte, si de algún modo dicen que lo lamentan, que todo esto ha sido producto de circunstancias que se han escapado de su control, si lamentan de manera reiterada el daño que han ocasionado, etcétera, etcétera, en definitiva, si hacen un mea culpa público, en cierto sentido están preparando a que las autoridades judiciales y los profesionales que van a atenderles durante los próximos 20 años, que es la condena de ambos, de Pelicot y Lescoarnec, para el futuro, tengan la posibilidad de la libertad condicional, porque en Francia, en España también, pero en Francia la valoración psicológica es muy importante y es evidente que si tú no reconoces tus delitos y no pides perdón, vas a tener pocas probabilidades de salir con antelación. Pero también, fingiendo arrepentimiento, suavizan la imagen de monstruo. Y esa mentira o esa manipulación les permite mantener un cierto control de la situación. Y al mismo tiempo esperan recibir un mejor tratamiento por los funcionarios que van a atenderles durante la cárcel. No se trata de un monstruo que no reconoce nada, es un hombre arrepentido. Y mientras él está fingiendo que es un hombre arrepentido, mantiene un cierto control. Porque está proyectando algo que no es verdad. Y él es responsable de eso. Y en situaciones tan limitantes y tan restrictivas como una prisión de tan largo tiempo, deja pocas probabilidades para el control, algo muy necesario para la mentalidad del psicópata. Escuchándote, Vicente, hay una pregunta que me viene continuamente a la cabeza y es cómo de alguna forma la naturaleza puede convertirse en algo tan perverso. ¿Dónde podía encontrar Dominique Pelicot placer, satisfacción en las atrocidades que cometía y durante tanto tiempo, que de alguna forma no haya fisuras o si las hay no trasciendan, para tratar de entender lo que de alguna forma se nos escapa a la razón? Fíjate que Pelicot es un cineasta, digamos, de su propia perversión. Antes te he comentado que hacía un casting, luego era como el director de la mise en scène, ¿verdad? Indicando dónde ponerse, los ángulos que hay que tomar, etc. Tienes que entender que en la grabación y el registro exhaustivo, en los miles y miles de archivos que encontró la policía, tenemos la respuesta a tu pregunta. Por una parte, mientras él está grabando y haciendo que su mujer sea una muñeca rota y el otro sea un extra o un actor de reparto dentro de su película, él está aumentando la potencia de lo que está logrando. Es decir, él siente más placer que si hubiera hecho el sexo con su mujer él mismo, porque él se había acostado cientos o miles de veces con su mujer después de tantos años de matrimonio. Pero la violación se produce porque él ve hacer lo otro. Entonces la grabación aumenta el poder. Es ahí donde está la plenitud de lo que logra. Y luego, este elemento de recordatorio que está detrás de toda grabación le permite revivir una y otra vez la propia violación que él mismo ha orquestado. Luego, la depravación viene por el hecho de que el psicópata busca el poder y el control. En ocasiones el poder y el control es a través del dinero. Y así tenemos a grandes financieros, por ejemplo, que han hecho estafas o se alinean con el crimen organizado para disponer de una inmensa fortuna. En otras ocasiones la satisfacción viene porque buscan venganza.
es el caso de una bomber. En este caso, la satisfacción viene por el sexo y el control, que es lo que busca todo psicópata. Luego, si Pelicot es un hombre normal y corriente y tiene una personalidad psicopática, él quiere esa parte del control que finalmente la descubre a través de la violencia. Por eso la pregunta de ¿cómo es posible que haya gente que haga esto? La respuesta te la he dado. Eres un psicópata, buscas el control. Y en este caso, la violencia te puede dar un tipo de control que no tienes en tu vida ordinaria. Y esa es la auténtica naturaleza del psicópata. Desde tu perspectiva de criminólogo forense, ¿qué es lo que más nos puedes destacar en ambos juicios? Mira, Ricard, hay un común denominador. Se trata de dos casos que han tenido una resonancia internacional extraordinaria, sobre todo el caso de Pelicot. Pero el shock es extraordinario. Y es el siguiente. Todo el mundo ve que el monstruo ya no es solo el extraño, el que surge de las sombras o la soledad de un callejón solitario, sino que es la persona cuya principal misión es cuidarte y protegerte. Y eso es algo desolador. Es un impacto inolvidable. Es una realidad que finalmente se amplifica como nunca se había hecho en esta sociedad global. ¿Qué reflexión nos deja el caso en referencia a la naturaleza humana? Ricard, el caso Pelicot, pero también el caso de Skwarnek, son, como antes te he comentado, ejemplos de psicopatía integrada. Y son una muestra del gravísimo daño que pueden causar las personas más cercanas a la gente corriente. Cuando son padres, maridos o médicos, se ven favorecidos por nuestra expectativa de que van a cuidarnos y protegernos, lo que provoca la incredulidad de las víctimas, es decir, de nosotros, acerca de su potencial peligro. Al mismo tiempo, su cercanía a nuestra vida los hace especialmente peligrosos, porque disponen de un gran poder para atentar contra nuestra salud física y mental. Pero estos casos no se explican solamente por la condición de psicópatas de los autores de las agresiones. En el caso de Pelicot, podemos comprobar la fuerza que tiene Internet para propagar y ampliar el mal. Si Pelicot no hubiera contado con una web profunda en la que poder reclamar la colaboración de sus afines, en mayor o menor grado en la psicopatía, jamás hubiera podido desarrollar la fantasía que desarrolló con tanta eficacia durante 10 años. Sencillamente hay lugares en el mundo digital donde se puede convocar a los psicópatas y degenerados para una empresa solidaria y abyecta. Como avisaba una bomber, la tecnología puede usarse para sojuzgarnos y destruirnos. En el caso del Skwarnek resulta difícil comprender 30 años de pedofilia activa sin la complicidad implícita de su familia y sobre todo de su mujer, que dijo que no había visto nada anormal durante todos esos años de matrimonio. Sin duda es un mecanismo de defensa, un modo de defenderse ante el horror de descubrir que tu marido es alguien tan deleznable. Sin embargo, cuando en 2005 fue juzgado y acusado de poseer pornografía infantil, su mujer simplemente lo dejó pasar como algo anecdótico, hasta que en 2020 fue acusado de violar a 4 niños, entre ellos 2 de sus sobrinas, y finalmente encarcelado. Posteriormente se descubrió todo el horror que hemos dicho anteriormente. Luego, tenemos que denunciar la cultura corporativista de médicos y hospitales que, en el caso del Skwarnek y en otros así llamados ángeles de la muerte, han mirado para sus intereses sin darse cuenta del daño que podía ocurrir a otras personas. En ambos casos, Dominique Pelicot y Skwarnek nos demuestran que las personas más allegadas, aquellos en los que más confiamos, pueden traicionarnos de una manera letal y de algún modo ejemplifican el peligro del 1% de la población, los psicópatas integrados, capaces de generar la mayor destrucción y caos de nuestras vidas. ¿Crees, Vicente, que el actual sistema, ese Internet, las nuevas tecnologías, pueden favorecer la irrupción, la proliferación de más Pelicots, que podemos el día de mañana estar ante más casos tan terroríficos como este? El desarrollo de la tecnología puede permitir las mayores fantasías depravadas. Dependerá en qué medida las personas pueden utilizar recursos a los cuales la policía no puede llegar o, como siempre ocurre, llega con retraso.
No hay límite para la depravación, por desgracia, de la misma manera que los comportamientos altruistas y solidarios generan también una corriente que es real y vital y muchas veces, felizmente, mucho más numerosa que la otra. Pero sin duda, la tecnología, particularmente Internet, puede ser claramente una puerta al abismo. Tanto un caso como otro han generado, aunque sean recientes, multitud de publicaciones, documentales e incluso series que analizan algunas claves de ambas historias. Uno de ellos es el caso Pelicot y el otro Sumisión Química, el caso Pelicot. ¿Qué es lo que te ha parecido, Vicente, más interesante en estos trabajos? Bueno, son dos documentales breves, no llegan a los 60 minutos. Supongo que cuando pase más tiempo de estos acontecimientos se harán muchas más series o true crimes, etc. Pero ambos tienen interés, a pesar de ocuparse del mismo caso, y son complementarios. El caso Pelicot es un documental que está narrado sobre todo utilizando el hilo conductor de una periodista del New York Times que cubrió el juicio para el New York Times y también para otros periódicos. Y es interesante, a mí me parece útil para la reflexión porque viene de una persona que como periodista está descubriendo una realidad que le aterra. Entonces ese punto de vista objetivo, donde te va explicando el caso a medida que se van haciendo nuevas revelaciones y sobre todo en el momento del juicio día a día, es muy interesante porque además nos da detalles muy interesantes sobre el modus operandi. Es decir, trabaja mucho la actividad criminal de Pelicot. También, por supuesto, está el mensaje pro derechos de la mujer acerca de las injusticias y violencias que sufren las mujeres en contextos normalizados, etc. Pero yo diría que aquí lo más interesante es que averiguas muy bien cómo actúa Pelicot y escuchas algunas cosas que él había registrado y que a mí me sorprendieron. Por ejemplo, descubres por qué su hija Carolina tiene tanto miedo a ser también una víctima de su padre. Y es que, aunque no hay grabaciones donde se ve que está siendo violada por hombres, sí que es cierto que hay fotos en las que ella está en ropa interior durmiendo. Pero la ropa interior no es la suya. Con lo cual, claramente, se ha manipulado su cuerpo, se la ha desvestido y se la ha vestido. Con lo cual, claramente, había sido objeto también de sumisión química. Él no lo confesó, nunca lo aceptó. Pero es evidente que es un detalle muy a tener en cuenta. También apareció una foto de su madre con ella, donde había un comentario escrito a mano por el propio Pelicot. Ahí está la puta y su hija. Un comentario acerca de si quería verdaderamente a su mujer y a sus hijos, que es una pregunta que me has hecho antes. El otro documental, Sumisión Química, el caso de Giselle Pelicot, pone más énfasis en lo que fue de revelador, de conmocionador desde el punto de vista de la violencia contra las mujeres, la idea de que la vergüenza cambie de bando, que fue uno de los lemas que hizo célebre todo este proceso. Esa transformación de la conciencia social de que tienen que avergonzarse los violadores y no las mujeres objeto de violación. En ese sentido hay un mensaje feminista más marcado, pero es igualmente interesante. Por supuesto, aparecen imágenes del juicio, pero está más centrado en el impacto en la familia y en el valor simbólico de la declaración a cara descubierta de Giselle Pelicot. En este caso es su hija, Caroline Pelicot, la que lleva la narración, el hilo conductor. Mientras que en el otro ejemplo, en el otro documental que te he puesto, es una periodista del New York Times, ¿no? Y hay dos ópticas, entonces, que yo creo que son complementarias y muy interesantes. Dominique Pelicot y Joël Lesquarnec son dos de los monstruos que más nos han conmocionado en las últimas décadas. Ni siquiera después del juicio somos capaces de entender todo lo que sucedió, de dónde nació tanta maldad y perversidad. Pero ambos casos nos ponen delante de una realidad incómoda, de criminales perfectamente integrados en su entorno que apenas levantan sospechas y nos obligan a hacernos preguntas que profundizan en dos personalidades complejas e inquietantes. No podemos entenderlo todo, tampoco aspiramos a hacerlo, pero sí a exponer los argumentos y las reflexiones que es nuestro deseo pueden ayudar al oyente a pensar más y mejor. Os esperamos en el próximo episodio del Perfilador con Vicente Garrido.
El Perfilador, una producción original de Podium Podcast con Vicente Garrido y Ricard Chicot. Productor ejecutivo Jesús Blanquiño. Diseño sonoro Nico Solís. Coordinación Xavier Martínez. Edición y producción Chevi Dorado.